será lo que Dios espera de nuestra vida? Si se han dado cuenta, mis queridos hermanos, nosotros hemos estudiado toda esta epístola y el autor de Hebreos ha tenido un sumo cuidado para poder desarrollar consistentemente la base o el fundamento de la fe. Si hacemos un resumen breve, capítulo 1 en adelante, vemos que Dios se revela, no es un Dios escondido como los dioses falsos, ¿cierto? O que de alguna otra manera está callado. Es un Dios que se revela y claramente los primeros capítulos o el primer capítulo claramente deja ver eso. Si me acompañan solamente como manera rápida nomás. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Dios no se ha quedado, ¿cierto? Como ya dije, en silencio. Él ha hablado y su máxima revelación es el Hijo. Eso es lo que dice el autor. Lo vimos hace un tiempo atrás. Y posteriormente, si usted se da cuenta, el autor va a empezar a dar evidencias de quién es el Hijo, quién es Cristo. Recuerden que él está escribiendo a una audiencia de judíos que están dudando de su fe, están tratando de buscar otra alternativa, están tratando de buscar otra seguridad y evidentemente la amenaza en el contexto tiene que ver con el judaísmo, que añadía a Cristo otros requerimientos. Sin embargo, el autor se preocupa de esto y va a tratar de exponer quién es Cristo. Por eso él va a hablar de que Cristo es superior a los ángeles. Los judíos tenían toda una creencia de los ángeles, pero Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Para los judíos Moisés es uno de los padres, pero dice el autor, Cristo es superior a Moisés. Después va intercalando o va a intercalar en el proceso de los capítulos, por ejemplo, 3 y 4, la fatalidad de la incredulidad, y va a tomar como ejemplo, valga la redundancia, los malos ejemplos de los antepasados del pueblo de Israel. Por eso que dice el versículo 3 del 7 del capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y eso remite a sus oyentes a la desobediencia y a la rebeldía de sus padres en el desierto. Después el autor va a seguir exhortando hacia la madurez. La idea es que los creyentes que les faltaba madurez en este contexto pudieran crecer. Capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, ¿cierto?, de doctrinas básicas, ¿cierto?, pero no por ellas superficiales, como el arrepentimiento, las obras que son muertas para con Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, y así sucesivamente. Después, en el capítulo 7, el autor va a empezar con un gran tema, y de hecho que empieza desde antes, en el capítulo 5, hablando de la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Capítulo 7, él va a sacar a colación que, aparte del orden arónico, hay un orden superior, el orden de Melquisedec. Y por esa razón, Cristo llega a ser superior que todo el orden antiguo, porque Melquisedec es mucho más antiguo, por un lado, y también es de otro tipo de orden, un orden superior. Los capítulos 7, 8 y 9 son una exposición para la redundancia magistral, diría yo, del autor de Hebreo, tocante a los resultados que logró Jesucristo como sumo sacerdote. Superior, máximo, sumo sacerdote son palabras que se repiten para que los oyentes sepan quién es este Cristo. Finalmente, en el capítulo 11, vemos uno de los capítulos más conocidos, ¿cierto?, del cristianismo, que es los ejemplos de fe. Pero eso no está desconectado con todo el contexto, porque el autor está diciendo, este es el Cristo, es superior. Y en base a esta situación, todos estos testigos incluso dieron su vida. Hermano, ¿qué es lo que hace el autor ahora en el capítulo 12? Y esto es muy interesante. La iglesia, hermanos, debe ir progresando en el conocimiento teológico, no porque Dios desee que nos inflemos la cabeza, no. Es porque la base de la vida piadosa consiste en saber en quién hemos creído. No sé si se ha dado cuenta, pero el autor de Hebreo
toda la epístola se ha basado en una instrucción acerca de quién es Cristo. Y eso, ¿cierto?, implica conocer, estudiar, reflexionar, meditar quién es el Señor. Como dije, el autor de Hebreos, que es Dios, claramente, ¿cierto?, y usa a esta persona que no sabemos quién fue, espera de nosotros, como esperaba de los destinatarios originales, acciones concretas. Ya ha establecido, en cierto sentido, bases fundamentales y profundas de quién es Cristo. Ahora, me llama la atención, mientras estudiaba yo algo interesante, la palabra de Dios en sí nos va mostrando el menú. Por ejemplo, hay ocasiones en que el predicador tiene que enseñar, y anoche, como a las 3 de la mañana, incluso pensaba la diferencia entre predicar e enseñar. En este contexto, ¿cierto?, muchas veces se da mucho énfasis al aspecto de la predicación o la exhortación. No sé si has escuchado estos dichos antiguos que dice, el pastor o el predicador nos apaleó mucho este domingo. No sé si has escuchado eso. Bueno, eso siempre tiene relación a quien se para adelante y exhorta y levanta la voz. Yo creo que cada cosa o cada aspecto de los énfasis de la predicación tiene su lugar. Sin duda necesitamos muchas veces una exhortación fuerte, pero también a veces necesitamos conocer la palabra del Señor. Si usted se remite a los evangelios, el énfasis de Jesucristo en muchos casos subyace en esta frase: y les enseñaba. Por eso que se llama a Jesús el gran maestro. También exhortaba a las multitudes, pero mayormente se dice de él que él les enseñaba. Fíjense, por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Timoteos: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero entre todos los requisitos que se pide, uno de ellos es que sea apto para qué cosa? Para enseñar. A mí me llama la atención porque muchas veces nosotros vamos con una perspectiva, ¿cierto?, de la iglesia, esperando muchas veces una exhortación, y a veces nos encontramos con una clase. Pero es la Biblia que va determinando incluso qué tengo que enseñar. Si se dan cuenta, las epístolas básicamente son la explicación de la doctrina. Si vamos, por ejemplo, a los evangelios, claramente vemos ahí un énfasis más en la exhortación, o podemos echar mano de la exhortación. Pero a mí me llama la atención que el autor de Hebreos se ocupa en los primeros capítulos hasta aquí, y de hecho ha hecho ciertas conexiones exhortativas, pero básicamente requiere que nos sentemos, abramos la Biblia y empezamos a constatar cómo los veríamos. ¿Sí o no? Claramente. Por eso pensaba, qué interesante si hasta Dios va diciéndome qué es lo que debo hacer: exhortar, enseñar. Y como ustedes se han dado cuenta, a veces yo trato de inventar algo que no he visto en ningún libro de hermenéutica o homilética, que es una mezcla entre la enseñanza y la exhortación. Pero es muy interesante que hay pasajes en la Escritura que están dados para enseñar, ¿me entiendes? Para explicar, pero hay otros que están dados, como este que vamos a ver ahora, que es un llamado, es una exhortación. Ahora, ¿qué acciones concretas espera Dios de nosotros, hermanos, de acuerdo a esta epístola? De hecho, el autor ya lo ha dicho en otras ocasiones que hemos visto. ¿Cómo se presentan estas peticiones? Es común entre los escritores del Nuevo Testamento usar figuras, ¿cierto?, de comparación. Jesucristo, el gran maestro, lo usaba, por eso hablaba en parábolas, comparando situaciones reales con los aspectos espirituales. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos que Pablo anima a los creyentes a ponerse la armadura, ¿cierto? Vemos también que Pablo dice en 1 Corintios 9:26, de esta manera peleo, no como quien golpea al viento. La comparación de alguien que lucha, ¿cierto? Alguien que pelea. Por ejemplo, también él usa la figura del corredor. Filipenses 2:16 dice que no ha corrido en vano. También habla de quienes corren en el estadio, y finalmente en Gálatas 5, también usando esta misma figura, dice: vosotros corríais bien, pero algo los estorbó. Ahora, fíjense en el capítulo 12, el autor de Hebreos va a usar también una figura, ¿cierto?, metafórica, retórica, podemos decirlo, y usa el concepto, y se va a ver el concepto de corredor, o del corredor, el que corre en una pista. Ahora, notemos por favor, mis queridos hermanos, cuál es la idea que
el autor quiere expresar con este capítulo. ¿Qué espera entonces Dios para nuestra vida cristiana? Ahí está el título, ¿cierto? Básicamente ahí está como pregunta y la respuesta es esa. ¿Lo alcanzan a ver, cierto? Correr bien la carrera de la vida cristiana. Cada uno de nosotros, ¿cierto? En esta mañana es un corredor. ¿Y qué cosa deberíamos nosotros, ¿cierto?, hacer para justamente, como dice el texto o dice el título, para correr bien la carrera de la vida cristiana? 3 cosas que Dios demanda. Y yo quiero exponer esta mañana y dividir el texto en 3. Vamos a ver claramente que quizás uno puede consultar comentarios y cada autor de repente divide de diferente manera el texto. Yo veo al menos 3 grandes divisiones. Versículo 1, ¿cierto? Versículo 2, segunda división, y versículo 3 al 11 es una última división. Finalmente los últimos versículos, 2 y 13, están ahí como una conclusión del autor. ¿Qué demanda Dios entonces? Fíjense, correr bien la carrera de la vida cristiana demanda una acción radical. Segundo, una decisión imprescindible. Y tercero, una actitud de madurez espiritual. Y vamos a ver estos 3 en el texto, pero antes, ¿qué les parece si tenemos un momento de oración? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias que la tenemos en medio de nosotros para poder escudriñarla, para poder saber qué es lo que debemos hacer. Gracias porque tú no nos dejaste, Señor, ahí solos en el horizonte sin saber dónde ir. Nos diste tu palabra para la dirección de nuestra vida cristiana y de hecho para toda la vida. Claramente tu palabra dice que tú nos has dado todo para esta vida con respecto a la vida y a la piedad. Señor, tu palabra es norma para nuestra vida cristiana, pero te ruego que realmente la asimilemos como tal. Esta mañana te pido que me ayudes a exponer tu palabra fielmente para que podamos en conjunto con mis hermanos, no solamente ellos, sino yo también, principalmente poder acatar tu palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El primer llamado, ¿cierto?, para correr bien la carrera cristiana es la siguiente. ¿Cómo correr bien la carrera cristiana? Dios demanda en primer lugar una acción radical. ¿Cuál es la acción radical? Fíjense por favor en el versículo 1, ahí con su Biblia. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí hay varias cosas que yo quiero que veamos esta mañana. Lo primero entonces, claro, despojarse de qué cosa? De todo peso y de pecado, ¿cierto? La frase continúa, que nos asedia. Esa es la idea. Pero empieza el autor, ¿cierto?, remitiéndonos un poco a lo anterior. Por tanto, ¿o en vista a qué? ¿En vista a qué cosa? Nos remite al capítulo anterior. Un montón de personas, ¿cierto?, se mencionan como personas de fe. Ni uno de ellos, ¿cierto?, dijo o pudo haber dicho, la vida cristiana es súper fácil. No. Todos dieron prueba de su fe. Hermanos, para nosotros no va a ser diferente. Solamente mencionar algunas cosas. Cuando dice el capítulo 11, versículos, hablando de la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y va a seguir relatando el texto. Por ejemplo, en el 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Me gusta esa forma que lo pone el texto. Más excelente, no excelente, más excelente sacrificio. Si sigue usted en el versículo 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. Versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser mal tratado. Por ejemplo, versículo 35. Por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por la fe otros experimentaron vituperios, azotes
Y a más de esto, presiones y cárceles. 37. Otros fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres y angustiados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. De eso el texto va a decir que muchos de estos personajes no recibieron lo que habían, ¿cierto?, recibido como promesa, evidentemente porque Dios tenía algo mejor para ellos. Por eso en el versículo 12, hermanos, lo que vemos claramente, el primer llamado es a despojarnos de todo peso y de pecado. Y así, la primera idea es, el autor nos remite a esta gran nube de testigos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Cuál es la idea? En una pista, ¿cierto? En una pista donde se corre, siempre hay graderías y hay personas mirando. La idea del autor no es que esta gran nube de testigos no se está mirando, no es la idea en el contexto. La idea es, en vista que hay muchas personas que dieron su vida por su fe, eso debe ser motivo para nosotros de ¿qué cosa? De seguir corriendo. Esa es la idea en el contexto. Teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea es, hombres fieles terminaron su carrera. No todos recibieron lo que se les había prometido, pero todos terminaron su carrera. Bueno, ustedes, mirándolos a ellos, hagan lo mismo. El mandato concreto es, despojémonos de todo peso, ¿cierto? Y del pecado que nos asedia. La palabra despojarse, bueno, tiene el significado literal de poner lejos. Mientras yo estudiaba el texto dije, esto es un imperativo, pero no es un imperativo. Es un verbo, un participio. ¿Qué significa? Que es una actitud constante. Estén despojándose constantemente del peso. En el contexto en donde el autor escribe, lo más probable tiene en mente las carreras que se hacían en esos años. Y era muy interesante porque los corredores, incluso para que no les pesara nada, corrían desnudos. No eran permitidas las mujeres, obviamente, en el estadio. Así que no hay problema. Ya, no es que usted corra y obviamente corra de esa manera. Pero en el contexto del autor, de hecho, esa es la idea. Si había un peso, la persona se lo sacaba. Y muchas veces ese peso tenía que ver con el propio cuerpo, la grasa corporal. Por eso que él está pensando, despojémonos de todo peso. Lo primero que, obviamente, dice el autor, que hay dos cosas que nos asedian. Peso y pecado. Muy interesante la palabra asediar. ¿Qué es asediar? Tiene relación con un término también, puede ser militar, cuando asedian un lugar por todos lados. Pero en el contexto aquí, el concepto de asediar tiene que ver primero con algo que nos rodea, pero también con algo que nos enreda. El peso, mis queridos hermanos, es algo que es innecesario en la vida cristiana. ¿Cuál es la idea? ¿A qué se refiere el autor con peso? Bueno, el autor está pensando, como dije yo, en la carrera literal de aquellos días. En este contexto, los corredores, como ya dije, se despojaban de todo peso innecesario para poder correr. Peso en el contexto de la vida cristiana, mis queridos hermanos, es algo que no nos es necesario llevar. ¿Qué peso tiene usted? ¿Tiene algún peso? ¿Tiene estorbo en la carrera? Un peso, como dice el término, es algo que no nos sirve. Y esto es muy común a veces en las casas cuando queremos ordenar. Me llama la atención que todas las mujeres parece que son de la misma manera. Siempre guardan cosas que no se van a ocupar. ¿Sí o no? Por si acaso, esa es la frase. Y vamos llenando la pieza, ¿cierto?, de las cosas y de los cachureos, cada vez más, pero no nos vamos a ocupar. Pero la frase, ¿cuál es? Me puede servir. Hermanos, en la vida cristiana no debemos tener esa actitud. Esto hay cosas que no nos sirven, son un peso innecesario. Como dije, en la carrera
Cualquier peso para el corredor era un problema, porque eso podía impedir su funcionamiento correcto, incluso podía afectar que llegara a la meta. ¿Qué peso extra tiene usted que no le permite correr la vida cristiana? En el contexto, hermanos, falta de fe. ¿Falta de fe en quién? En Cristo. Cristo es superior. Pero muchos tenían pesos psicológicos. O sea, es que necesitamos circuncidarnos. Y el autor dice, no, Cristo es suficiente. No necesitan nada más. Cristo es suficiente. Incredulidad. Puede ser un peso. ¿Qué necesita usted para creer? Se le ha mostrado a Cristo en todas sus anchas. Él es superior. ¿Qué está esperando? ¿Un sobre de parte de Dios? ¿Una carta? Mi mamá siempre decía eso cuando nos llamaban a almorzar. ¿Qué estás esperando? Una carta de invitación. Hermanos, la palabra de Dios es tan clara. Dios no le va a mandar una carta de invitación. El autor de Hebreos se ha preocupado tan, cierto, fielmente de exponernos quién es este Cristo. Es superior. Eso es suficiente para ir y correr a Él. Confianza en rituales. Y en el contexto, los destinatarios estaban sufriendo también en cierto sentido, como dice también el texto, por el asedio de los judaizantes. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro. Y el autor de la dice, no, Cristo es suficiente. Peso también puede ser las prioridades cambiadas. ¿Qué pongo yo en primer lugar en mi vida? Muchas veces nosotros tenemos todo el privilegio de ser parte de la iglesia, de ser parte de la educación de la iglesia, pero siempre a veces hay un peso, un compromiso que es ineludible. No, es que tengo un compromiso, es que tengo que hacer esto o tengo que hacer esto otro. Hermanos, si uno pone en orden las cosas, esas cosas llegan a ser un peso en la vida cristiana. Y uno tiene que tomar una determinación. Esto no me sirve para mi vida cristiana. Me estanca en la vida cristiana. Por eso que el autor dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, bueno, pongamos lejos, ¿qué cosa? Todo peso, ¿cierto? Y todo pecado que nos asedia, que nos rodea y nos enreda para no poder seguir. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, entendemos qué significa el peso. El peso básicamente tenía que ver con eso, con algo que estorba. Pero hay una segunda parte, y esto es muy interesante porque el autor de Hebreos no queda solamente en el aspecto, digámoslo así, de la carrera. Me va a referir, ¿cierto?, al aspecto espiritual. Dice el texto, despojémonos de todo peso y del pecado. La palabra del pecado, un adjetivo, ¿cierto?, que se describe en el Nuevo Testamento como un pecado general. No está hablando de un pecado específico. Hay pecados, hermanos, que nos estorban, que nos enredan y no nos permiten correr la vida cristiana normal. Les menciono algunos pecados tan naturales, usted los conoce: rencor, envidia, orgullo, lujuria, celos. Y podemos seguir enumerando. ¿Qué cosa usted está luchando todavía y que no le permite correr la vida cristiana de manera que Dios espera que usted corra? Hermanos, un atleta cuando corría, si miraba para el lado, afectaba evidentemente su rendimiento. Restaba velocidad. En el contexto de aquí, mirar, ¿cierto?, para el lado también es un paralelo de tener un peso, pero también de tener un pecado. Hay pesos que en la vida cristiana nos afectan para nuestro crecimiento. Usted tiene que verlos. Yo no sé qué peso usted está llevando, no sé qué cosa usted está luchando, pero hay cosas que si son pecados, son pecados. Y eso no hay dobles lecturas, mis queridos hermanos. El profesor Bayer dice, el pecado frena considerablemente el crecimiento espiritual. Eso es evidente. Si hay pecado en mi vida, eso va a frenar mi carrera en la vida cristiana. No voy a crecer nunca. Y no pensemos en el pecado solamente basándonos en estos aspectos que yo mencioné: rencor, envidia, orgullo, lujuria, celo, contienda. También la incredulidad es un pecado que no me permite crecer, que me mantiene ahí, entre tongoy, como se dice,
Muy bien, conoce muy bien el dicho. Y nunca toma una decisión, una determinación para seguir al Señor. Ahora, la palabra asedia es muy interesante. Se lee así, euperístatos. ¿Por qué es interesante? Porque está compuesta de tres, digámoslo así, palabras. Eu es bien parecido, porque es el mismo prefijo como empieza la palabra evangelio. Evangelio. Eu, algo bueno. Peri, alrededor. Y istemi, poner en algún lugar, colocar en algún lugar. ¿Cuál es la idea? El prefijo eu es un poco engañoso porque la palabra euperístatos tiene la idea de que no necesariamente puede ser algo malo. Y de hecho, muchas veces el pecado que nos asedia no siempre se presenta como algo negativo. Les doy un ejemplo, una excelente oportunidad de trabajo. ¿Es malo? No es malo. Pero, ¿me aleja de Dios? A veces pensamos que, esa es la bendición, pero a veces eso va a ser el tropezadero para nuestra vida cristiana. Como dije, hay oportunidades que se nos dan en la vida, pero en muchos casos a veces son cosas que me alejan de Dios, me alejan de su palabra, me alejan de la comunión con los hermanos, y eso evidentemente no es beneficioso para nosotros como atletas en la vida cristiana. Por tanto, leo nuevamente el versículo. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya comprendemos, hermanos, que hay cosas que tenemos que dejar. Lo primero es, ¿cómo correr bien la carrera cristiana? Dios demanda una acción radical, despojarme. No tengo que pensar ahí, no sé si, es que... No, despojarme, poner fuera, esa es la idea. O poner lejos, ¿qué cosa? Peso y pecado. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea del autor está, ¿cierto?, circunscrita al versículo 1. Es toda una idea. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Ahí quiere el autor que lleguemos. Dejemos esto, pero sigamos. ¿Y cuál es la idea aquí? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Antes de seguir corriendo, entonces, debemos despojarnos de todo peso y de todo pecado. El mandato incluido es y corramos, andar deprisa. Esa es la idea. Pero ¿cuál es la idea al decirnos el autor? Y corramos con paciencia. La idea, hermanos, es perseverancia. Perseverancia. Y corramos con perseverancia la carrera. La invitación corramos, ¿cierto? Es una invitación amable, dice el profesor Bayer también, pero incluye una invitación a mantener el ritmo, renunciar a la flaqueza, la pereza y a la comodidad. La vida cristiana no es un lindo paseo dominical. Vamos a pasear. No, no es eso, hermanos. De hecho, cuando el texto usa y corramos con paciencia la carrera, el término carrera literal significa lucha. No es un paseo el que usted viene a dar en la escuela dominical o en la vida cristiana. No, la vida cristiana es un lindo picnic. No es eso, hermano. Es una carrera que implica sacrificio. Como dije, la vida cristiana no es un lindo paseo dominical, sino una carrera que demanda de los corredores esfuerzo serio. Carrera, obviamente, aquí viene del término agón, ese es el término. Y significa, como ya dije, literal, lucha. ¿Usted sabe qué tienen que hacer los corredores para poder estar vigentes? Alimentarse. ¿Sí? Comer asado, ¿cierto? Hamburguesas, ¿qué más? No, tienen que seguir un estricto, ¿cierto? Una estricta disciplina alimenticia, pero también de ejercicio. Bueno, hermanos, esa es la idea del autor. Usted no puede seguir la vida cristiana si su vida es una vida desordenada. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra cosa interesante, que es lo que estamos viendo.
El autor dice, corramos la carrera que tenemos por delante. No nos remite a mirarnos entre nosotros, sino hacia la meta. Miremos, dice el autor, hacia adelante. Entonces, ¿cómo correr bien la carrera de Dios? Demanda una acción radical. Yo no sé si usted quiere tomar esa acción radical, despojarse de o seguir jugando, hermanos, con ese peso, que en muchos casos es pecado simplemente. El mandato es despójese de eso, déjelo lo más lejos posible. Podría decir, dejemos de jugar y pongámonos serios en esta carrera cristiana. Segunda cosa, demanda una decisión imprescindible. Poner los ojos ¿dónde? Mire lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos ¿dónde? En Jesús. Hermano, qué fácil es entender esto, pero qué difícil que a veces lo comprendamos. Porque yo no voy a la iglesia por esto y por esto. Bueno, ¿y dónde está poniendo sus ojos? Justamente a veces las personas, en el hermano, en el liderazgo. Pero aquí el autor dice, tenemos una carrera, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Pero pongamos los ojos ¿en quién? En Cristo. Muchas veces en las carreras antiguas, cuando los corredores, como ya dije, miraban hacia el lado, era fatal. Porque eso obviamente limitaba su rendimiento y muchas veces hacía perder al corredor. Puestos los ojos en Jesús, algo tan fácil de entender, pero a veces tan difícil de hacer. El texto no dice puestos los ojos en el hermano, o puestos los ojos en el pastor, o puestos los ojos en la corporación, o en alguna clase de liderazgo. El texto, ¿cómo dice, hermanos? Puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús. Es tan sencillo yo cuando leía, pero no necesita hacer una reexégesis aquí. Puestos los ojos en Jesús. Cuesta tanto eso entenderlo. ¿Quién es Jesús para el autor? Fíjense lo que sigue diciendo el texto. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe. Bueno, ¿eso no es suficiente para yo poner mis ojos en Cristo acaso? ¿Quién es el autor de mi fe? ¿El hermano? ¿La iglesia? ¿El pastor? Hermano, es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, antes de seguir, la frase puestos los ojos en Jesús tiene dos sentidos. Primero, implica fijar los ojos en Cristo, pero eso incluye dejar de mirar otras cosas. Porque el mandato es fijar los ojos. Se traduce poner aquí, pero la idea es mucho más fuerte, es fijar los ojos en alguien. Mientras leía algunos comentarios, un autor decía, el hermano Truman, que una vez una persona de campo puso en la boca de un perro una carne, pero le dijo, no lo comas. Y el perrito no dejó de mirar, no la carne, sino al amo, esperando ¿qué cosa? Que él le dijera, bueno, ahora puedes comer. Difícil, ¿ah? Para un perrito que ponga la carne y no deje de mirar jugosa carne, sino que esté mirando a su dueño. Bueno, la idea es parecida, mis queridos hermanos. Mirar a Cristo implica dejar de mirar otras cosas. Y yo le pregunto a usted, ¿qué está mirando usted en la vida cristiana? ¿Qué está mirando? ¿Tiene puestos los ojos en Cristo? Hermanos, repito, poner los ojos en Cristo implica apartar los ojos de trivialidades. Poner los ojos en Cristo implica dejar de mirar las cosas superfluas de la vida, lo que me estorba. Debemos recordar que la alusión de esta carrera, mis queridos hermanos, se relaciona con una maratón, y esto es muy interesante. No se trata de una carrera que llama a velocistas, sino a maratonistas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Los velocistas duran cuánto? ¿100 metros es la distancia? Pero un maratonista tiene que tener, ¿qué cosa? Resistencia, porque la carrera es mucho más larga.
Cuando el texto dice, corramos con paciencia la carrera, habla de ese tipo de carrera, una maratón, no una carrera donde se llame a velocistas. No, no es la idea. Debemos recordar, como dije yo, la alusión de esta carrera se relaciona con una maratón. No hay tiempo en el viaje, obviamente, si una maratón para hacer paradas inútiles. ¿Ha visto usted las maratones si los maratonistas se paran y conversan con las personas que están alrededor observándolo? No. Fijos en la meta, fijos en su propósito, hermanos. Y muchas veces nosotros como maratonistas en la vida podemos ser estorbados. ¿Por qué cosa? Bueno, por relaciones, a lo mejor sin propósito, por metas demasiado humanistas en la vida, por otras luces que nos encandilan en la carrera y nos desenfocan de la mirada de Cristo. Ahora, como dije, el texto dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otro término interesante. El autor de la fe, ¿qué significa la palabra autor? Eso es muy interesante. Cuando uno estudia la Escritura, uno debe poner atención a términos clave. La palabra autor, puede que sea muy extraña la palabra, ¿cierto? Argegos, y significa el que comienza algo. ¿Quién comenzó la fe? Jesús. Pero me llama la atención porque la palabra consumador, ¿sabe qué significa? Teleiotes, es un verbo. Y significa, ¿cierto? Alguien que consuma algo. O sea, Cristo comienza algo y también deja medias ese algo, no lo termina. ¿Quién es Cristo? Puesto en los ojos en quién, hermano, en un triunfador. No lo estoy diciendo aquí en el sentido carismático ni neocarismático. Cristo es el triunfador porque triunfó en la cruz. El ejemplo que usa el autor es de la carrera. Pero Cristo ha completado esta maratón y ha triunfado. Esa es la idea. Por eso que el texto dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay alguien en quien tenemos que poner nuestra mirada, mis hermanos, es en Cristo. Yo no sé dónde está poniendo su mirada usted. Aquí todos juntitos claramente parece que todos lo estamos haciendo. Y es cierto, claramente lo hacemos. Pero muchas veces nosotros sacamos nuestra mirada del Señor. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí vienen los problemas. Se agregan dos cosas más en el texto, fíjense. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claramente aquí, como dije, se presentan los aspectos triunfales de Cristo. Él sufrió, ¿cierto? No tomando el costo de este sufrimiento. Hermanos, una persona que se dedica a correr, un atleta, ¿acaso no sufre? Sin duda, hay un sufrimiento físico porque tiene que, ¿cierto?, limitarse de ciertas cosas y trabajar su cuerpo todos los días. Ahora, el ejemplo queda chico, porque Cristo no sufre ese tipo de, valga la redundancia, sufrimiento. Dice el texto aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, seguía mirando delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa eso? Que no le importó sufrir, oprobio. No fue para él un problema. Él siguió a la meta porque quería agradar a su Padre y con ello trajo la bendición para nosotros. Y por supuesto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por eso que el texto nuevamente dice, ya lo ha dicho en los primeros capítulos, que Él se sentó a la diestra de Dios. Y eso habla de su autoridad. Puesto los ojos en Jesús. Por supuesto, el autor de Hebreos no se está refiriendo a un crucifijo. Hermanos, no se refiere a eso. ¿Qué estás mirando tú? ¿Estás mirando a la cruz? Si es así, ¿por qué a veces te sientas en la orilla de la pista mirando cómo los demás corren? Hermanos, correr la vida cristiana implica seguir constante. Fíjese que el texto dice
y corramos con paciencia o con perseverancia la carrera. Finalmente, el tercer requerimiento llamado, ¿cómo correr bien la carrera cristiana? Despojarse de todo peso y de todo pecado. Segundo, tomar una decisión imprescindible. ¿Acaso no es imprescindible poner los ojos en Cristo? Hermano, es imprescindible. Es una decisión que usted tiene que tomar, una determinación. Yo voy a poner mis ojos en Cristo. Yo no sé si usted ha tomado esa determinación. Tercero, una actitud de madurez espiritual. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Como dice el versículo 3 y avanzamos, ¿cierto? En la última sección. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque es evidente, dice el texto, ustedes no han sufrido hasta la sangre. Considerar es un término contable. Tiene relación con la palabra analogía. Analogía. Comparar las cosas. Demanda un análisis meditado, de enumerar algo, de enumerar en este caso cualidades. Analogizomai, ese término, ese verbo, con ese prefijo ana, tiene relación, como ya dije, con términos contables. La vida cristiana uno tiene que sentarse y meditar, hermanos. Yo no sé si hacemos ese ejercicio siempre. Meditar en la palabra del Señor. Me gusta mucho ese ejemplo que dan muchos pastores de lo que hacen los bueyes en el campo cuando mastican el pasto una y otra vez. Tiene un nombre eso, rumiar. Y tengo entendido que ese pasto va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Una muy buena ilustración de lo que significa meditar la Escritura, meditar la palabra. Y aquí el llamado es consideren, saquen cuenta, saquen un lápiz y una hoja y empiecen a numerar. En este caso, ¿qué cosa? Bueno, a Cristo, a aquel que sufrió tal contradicción. No estamos acostumbrados a eso, porque pediríamos justicia al tiro si nosotros sufrimos una contradicción. Pero miren, la frase nos llama a pensar y a meditar en qué es la contradicción, a qué se refiere el autor con contradicción. Refresquemos un poco la memoria, hermanos. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, para que entendamos a qué se refiere el autor. Con que Cristo sufrió una contradicción. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué dice el texto? Al que no conoció pecado, asumió una carga como si hubiera sido el pecador más grande de la historia. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 2, 22. Primera de Pedro 2, 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Sáltese al capítulo 3, 18. Está relacionado con el versículo 22. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Mire cómo le llama Pedro. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Romanos 5:6. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Romanos 5:6. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo, ¿cómo? Miren ese adverbio, aún. Puede subrayarlo con un destacador de este tipo, ¿ya? Aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Filipenses 2:6 al 8, el último versículo que leo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿cuál es la contradicción?
que Cristo, siendo justo, se hizo injusto a los ojos de los hombres para morir por los injustos. Hermano, considere esto. Por eso el texto dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción. ¿Cuál es la contradicción? ¿Cómo es posible que el justo muera como un injusto? ¿Cómo es posible? Bueno, eso se entiende por la gracia de Dios solamente. Pero el autor me lleva a pensar, ustedes son los justos. Lo normal hubiera sido que Él nos hubiera eliminado a cada uno de nosotros. Pero dice la Biblia que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación. ¿Por quién? Por nosotros. Hermano, es fácil entender que nosotros deberíamos pagar, pero lo difícil de comprender, por eso el autor dice, consideren esto, a quien sufrió tal contradicción. Él era justo, ¿por qué Él tiene que morir? Lo entendemos viendo otros pasajes de la Biblia. Pero es una contradicción, mis queridos hermanos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y fíjese que este concepto es el impulso para nosotros considerar, bueno, ¿sigo corriendo, no sigo corriendo, me retiro, no me retiro? La segunda parte del texto lo dice claramente. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice ahí? No. Versículo 3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta desmayar. Los atletas cuando corren, ¿cierto? Generalmente les falta el aire cuando ya nos dan más. Yo estoy corriendo en esta última semana y corro un par de vueltas y ya me falta todo. Uno puede comprender a qué significa eso. Y el autor dice, para que no te pase eso, para que no desmayes, pon tus ojos ¿dónde? Qué bueno que se puede entender. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso consideren a aquel que sufrió tal contradicción. Hermanos, la idea es la siguiente. Cristo sufrió. El contexto, los hebreos estaban sufriendo persecución, ¿cierto? No eran entendidos. Los judíos querían, obviamente, meterles a ellos por la cabeza todo el tema ritual. El contexto también habla de que el imperio romano perseguía también a los creyentes, pero el énfasis aquí básicamente que es el siguiente. El mejor tónico para el cansancio, la fatiga, la pérdida de fuerza, bueno, es Cristo. Él salió triunfante y debido a ello nuestro peregrinaje o nuestra carrera está asegurada. Finalmente, el autor dirige a sus oyentes a una consecuencia directa de la vida cristiana, la necesidad de disciplina. Notemos, por ejemplo, los versículos que nos quedan. Versículo 4 al 11 son claramente las razones de por qué es necesario la disciplina. Y puede que el autor esté pensando también en los atletas, porque los atletas claramente necesitan ser disciplinados. Pero también aquí el autor se aprovecha también de decirnos que Dios también disciplina a sus hijos. Versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuál es la idea? Versículos 5 y 6. Dios al que ama disciplina. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Hermanos, no debemos menospreciar la disciplina y decir, no sé por qué me pasa esto si yo soy tan bueno. No debe ser esa nuestra actitud. Dios es soberano, por alguna razón me está sucediendo esto. Señor, ayúdame a ver tu voluntad en este problema. Pero no a despotricar con todos y decir, no sé por qué me pasa esto. No es la actitud. Porque Dios al que ama, disciplina. Versículos 7 y 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. ¿Qué significa bastardos? Un término bien fuerte. ¿Sí? Sin padre reconocido, una frase muy típica, ¿cierto?, en la Edad Media. Bueno, ¿cómo? También un hijo ilegítimo se lo llamaba entre los reyes. Este es un bastardo, no se sabía de quién era hijo. Pero, ¿cuál es la idea de los versículos 7 y 8? Hermanos, Dios disciplina a sus hijos. Versículos 5 al 6, Dios al que ama disciplina, y esto está ligado. Bueno, Dios al que ama disciplina. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? La disciplina es una evidencia de que Dios es nuestro Padre. Alégrese cuando Dios le disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Siempre me he preguntado cuando era más joven, ¿por qué esta persona dice que es creyente pero nunca le pasa nada? Parece que tiene más éxitos en la vida. Ahora uno logra comprender, lo más probable, nunca era hijo de Dios. El salmista, de hecho, va a tener esa complicación cuando dice que ve el progreso ¿de quién? De los injustos. Por poco resbalaron mis pies, dice él. Versículos 9 y 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o en este caso los respetábamos, esa es la idea. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mi papá ejerció bastante de su disciplina conmigo. Ustedes tuvieron a mi papá la semana pasada. Bueno, con los 3 hermanos. Conocíamos bien el chicote. No sé cómo le llamaban en su casa. No sé si usted pasó por eso. Ay, qué recuerdos, ¿cierto? Hermanos, ¿cuál es la idea? La disciplina es parte de la vida, de hecho. Es parte de la vida cuando hay padres que obviamente aman a sus hijos, van a disciplinarnos. Si Dios es nuestro Padre, ¿usted cree que no nos va a disciplinar? Por supuesto, nos va a disciplinar. La actitud, ¿cuál es? La disciplina de Dios siempre es para provecho, hermanos, siempre es para provecho. Busca nuestra santidad, es un medio de santificación divino. Sin duda, como dice el texto, no es siempre grato, pero tiene el propósito de moldear nuestro carácter, ese carácter que solo Dios sabe necesita ser ajustado al estándar de Él. Dios conoce su corazón, hermano. Nosotros no podemos ver qué es lo que hay dentro de nosotros, pero Dios conoce cuál es mi problema. Y Él va a tener una receta genial para cada uno de nosotros. Puede ser un problema, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa, hermano. Y Dios trata con nosotros. No perdamos de vista que la disciplina es parte del proceso de la santificación, mis queridos hermanos. Pregunto nuevamente, ¿qué espera entonces Dios para nuestra vida cristiana? Bueno, correr bien la carrera de la vida cristiana. 3 cosas hemos visto nosotros. La acción radical. ¿Cuál es la acción? Despojarse de todo peso y de todo pecado que nos asedia y nos enreda. Recuerde, hay algo que me está enredando y no me permite, sea capaz de verlo y déjelo, expúlselo de su vida. Segunda cosa. Una decisión imprescindible, poner los ojos en ¿quién? No ponga los ojos en los problemas, hermano. Ponga los ojos en Jesús. Dirija su mirada hacia la meta. Puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús para el autor? ¿Y para nosotros? Muy bien, el autor y consumador de la fe. Alguien que comienza algo, pero alguien que no lo deja a medias, sino que lo termina y lo culmina. Y finalmente, una actitud de madurez espiritual. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Y eso implica que Dios nos va a disciplinar, mis queridos hermanos. Fíjense cómo el autor concluye esta sección. Versículos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas. Y estaba pensando también en el atleta, fíjense. Y las rodillas paralizadas. Esta semana he estado con un dolorcito en mi rodilla, así que esto me llega pero preciso.
Dice, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo leo en otra versión para que se pueda entender un poco mejor. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. A veces nos cansamos, hermanos, en la vida cristiana. El autor dice, levanta tu mano, sigue adelante, ¿cierto? Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que se sane el pie que está cojo y no se tuerza más. ¿Cómo ha corrido usted la vida cristiana? ¿Está sentado en la orilla, en la pista, mirando cómo los demás corren? ¿Cuál es el llamado de esta mañana, mis queridos hermanos? A correr. ¿Cómo? Bien, derecho, podemos decir, la carrera de la vida cristiana. El Señor nos ayude a que podamos hacer su voluntad y no quedar en el camino.